Y el tema de hoy, alabando al Señor en tiempos difíciles. Amén. Dice la palabra del Señor, Habacuc 3, del 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar. Somos bendecidos el estar aquí, Señor. Te doy gracias por los que están aquí, glorifícate en sus vidas. Por los que no están, también te pido, te ruego que te glorifiques en sus vidas. Escucharemos tu palabra, Señor, que tanto necesitamos. Ayúdame, Padre Santo, a poder exponerla, a poder trazarla, y que salgamos entendidos, confrontados, redargüidos, edificados, consolados. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amado hermano. Hermosos textos, ¿verdad, hermanos? Bueno, sabemos que estamos en Éxodo, ¿verdad? Como siempre, cada pausa que hacemos cada vez que vamos en el libro de Éxodo, hacemos algunas pausas y continuaremos más adelante, amén. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre estos versos, este capítulo 3, que el día de hoy nos toca abordar, amén. El libro de Habacuc, hermano, se cree que se escribió entre el año 609 al 589 antes de Cristo. El libro de Habacuc muestra la triste condición del pueblo de Israel, donde en este tiempo en que aparece el profeta Habacuc, el pueblo de Israel estaba prosperado materialmente. Este pueblo tenía prosperidad materialmente en el tiempo que Habacuc está predicando o está profetizando. Más sin embargo, a la misma vez que este pueblo estaba prosperado materialmente, estaba también apartado de Dios, ya que el proceder de este pueblo era oprimir al prójimo, sacar ventaja uno del otro. Había soborno, había injusticia, había pleitos, había contiendas, había violencia. La ley era debilitada, el juicio no salía según la verdad, el impío asediaba al justo y por eso la ley salía torcida. El profeta Habacuc, hermanos, que es contemporáneo de Jeremías, donde Jeremías predicó no 1 año, no 2 años, no 3 años, sino que se cree que predicó cerca de 48 años y el pueblo no escuchaba. Por lo tanto, en ese mismo tiempo Dios usa al profeta Habacuc para confirmar el mensaje de Jeremías. Así de que el mensaje de Habacuc, hermanos, es un mensaje de advertencia, es un mensaje de juicio, es un mensaje de arrepentimiento, pero a la vez es un mensaje de gracia. Porque imagínense que el Señor use a Jeremías, hermano, predicar 48 años, eso se llama gracia. De la misma manera, siendo contemporáneo, Habacuc de Jeremías, este mensaje es un mensaje de advertencia, de juicio, de arrepentimiento, pero también es un mensaje de gracia. Cuando Habacuc, hermano, ve la prosperidad del pueblo de Israel, pero no ve cambios en sus vidas, Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor? Cuando Habacuc ve la prosperidad del pueblo de Israel, pero Israel hace injusticia, Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor?
Habacuc ve que el pueblo de Israel no tiene congojas. Habacuc ve que el pueblo de Israel está prosperado materialmente, pero también ve que este pueblo se ha apartado de Dios. Y cuando Habacuc ve eso en el capítulo 1, Habacuc muestra una queja diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia? No sé cuántos de ustedes, hermanos, han dicho: ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, en base a este clamor del profeta Habacuc, este libro está dividido en tres partes. Número 1, el capítulo 1, Habacuc se queja de la injusticia y dialoga con Dios. Número 2, que es el capítulo 2, Dios le responde a Habacuc y Dios le dice a Habacuc lo que va a hacer. Es decir, en el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc que vendrán varios ayes, y ayes son juicios. Mas, sin embargo, en medio de esos juicios, Dios le dice a Habacuc que los únicos que serán librados son los que viven en fe, mas el justo por la fe vivirá. Y número 3, que es el capítulo 3, cuando Habacuc sabe los terribles juicios que Dios va a hacer en contra de Judá, en contra de su pueblo, y cómo los va a hacer y a quién va a usar, porque le dice qué es lo que va a hacer, cómo los va a hacer y a quién va a usar, aunque Habacuc no entiende por qué Dios va a usar a una nación pagana como Babilonia para santificar a su pueblo por medio de la vara. Habacuc ora pidiendo misericordia, que es el capítulo 3. Así de que el capítulo 3 es una oración, hermanos. Capítulo 1, Habacuc dialoga con Dios. Habacuc se queja de la injusticia. Capítulo 2, Dios le responde diciéndole a Habacuc qué va a hacer. Y capítulo 3, Habacuc ora por lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿qué vamos a ver, hermanos, en este capítulo? En este capítulo 3 vamos a ver una oración. Esto es una oración, por eso arriba como título en su Biblia, en el capítulo 3 dice oración de Habacuc. Una oración. Vamos a ver un clamor. Una oración, hermano, en tiempos difíciles. Una oración en medio de una prueba. Una oración pidiéndole al Señor que le dé fuerzas para que en medio de esa prueba que viene a él no le falte fe. Una oración del profeta pidiendo misericordia por lo que Dios va a hacer, porque lo que viene es duro, es difícil. Una oración. Vamos a ver una oración de Habacuc, es decir, una vez que Dios le deja saber a Habacuc lo que va a hacer y que el juicio es eminente, Habacuc ora por 4 cosas en este capítulo 3. Número 1, Habacuc ora por misericordia. 2, Habacuc ora para que el Señor avive su obra. ¿Pero cuál? Su obra, la de Él, la de Dios. Lo que Él va a hacer. De que los juicios son eminentes. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, va decayendo más y más. Y a la vez pide misericordia. Número 3, Habacuc ora por misericordia, ya que la ira de Dios viene y es eminente. Y número 4, Habacuc ora para que Dios le dé fortaleza. Y en medio de esa disciplina que viene a Israel, que viene a Judá, Habacuc viva por la fe. Capítulo 3, verso 1 dice, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, oración del profeta Habacuc sobre, ¿qué, hermanos? Sigionot. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, antes de entender lo que uno está viviendo, la prueba que uno vive, le ha preguntado a Dios lo que Habacuc le preguntó al Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿O hasta cuándo? Bueno, de la misma manera que en ocasiones usted se siente de esa manera, así se sentía Habacuc, ya que él no entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué no entendía Habacuc? Habacuc no entendía por qué Dios tomaría una nación pagana como los babilónicos para santificar a su pueblo. Habacuc no entendía por qué Dios tomaría una nación pagana para darle vara a su pueblo. Es decir, Habacuc, hermano, él no entendía las formas.
Y en ocasiones así nos pasa a nosotros, no entendemos las formas, ¿verdad? A veces así nos pasa. Sin embargo, a pesar de que Habacuc no entendía por qué Dios usaría una nación pagana para santificar a su pueblo o para darle vara a su pueblo, y sabe que para Israel vienen días difíciles, Habacuc sabe que lo que Dios hace, aunque él no lo entienda, Habacuc sabe que lo que Dios hace es bueno. Es bueno. Habacuc sabe que lo que Dios hace es justo. A veces no entendemos las formas como Dios las hace, pero ¿sabe qué? Lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios hace es justo. Habacuc sabe que lo que Dios hace es necesario. Y en esa incertidumbre, Habacuc ora y decide vivir por fe. Es decir, Habacuc, aunque no entiende ciertas cosas, él decide vivir en fe. Él decide vivir por fe. ¿Por qué? Repito, porque él entiende que lo que Dios hace es justo. Con esto vemos, hermanos, que Habacuc nos muestra en este capítulo 3 cómo debemos de vivir por fe en medio de un juicio. Habacuc nos muestra en este capítulo cómo debemos de vivir por fe en medio de una prueba. Habacuc nos muestra en este capítulo cómo debemos de vivir en medio de lo que Dios está haciendo. Cómo tú tienes que vivir en medio de lo que tú estás pasando. En este capítulo Habacuc nos muestra cómo debemos de vivir en medio de lo que Dios va a hacer. Mas el justo por la fe vivirá. Vienen días difíciles, según lo que está hablando Habacuc en los contextos. Y nos enseña a través de esta oración, de este capítulo, cómo alguien tiene que vivir en medio de su prueba, en medio de lo que está atravesando. Ahora pregunta, ¿cómo debemos de vivir en medio de una prueba que atravesamos si no entendemos? ¿Cómo, hermanos? ¿Qué es lo primero que hace Habacuc? Ora. En este capítulo 3. Orando, clamando. Pastor, no entiendo lo que Dios está haciendo. Bueno, a Habacuc le pasaba lo mismo, hermano. Pastor, no entiendo las formas como Dios lo está haciendo. A Habacuc le pasaba lo mismo. Pastor, no entiendo por qué me vino esto. No lo entiendo. A Habacuc le pasaba lo mismo. Pero ¿qué hace Habacuc, hermano? Va a orar. Ora. Dice el verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué es Sigionot? Algunos comentaristas interpretan que Sigionot era un instrumento de cuerdas o una expresión musical. Por lo tanto, esta oración tiene ese ingrediente que toda oración debe de tener: adoración y rendición. Es decir, aunque no entiendas lo que viene, ora a Dios, adora a Dios. Amén. Ahora, si usted nota en el capítulo 1, hermano, Habacuc está en una incertidumbre preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Con esto vemos que el libro de Habacuc comienza con una incertidumbre, con una queja quizá, pero está terminando aquí el capítulo 3 con una alabanza. Porque aquí Habacuc está cantando, está orando, está adorando. Y Habacuc, aunque no entiende, él alaba porque él sabe que lo que Dios hace es bueno, es justo y es perfecto. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Y mire la oración, verso 2. Mire la oración. Porque quiero que sepa que aunque hay cosas que pasan en nuestra vida y no lo entendemos, lo que Dios permite es perfecto. Amén. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos haz conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Mira lo que dice Habacuc, mira la oración de Habacuc. 4 cosas nosotros vemos en este segundo verso. 4 cosas vemos aquí en esta oración de Habacuc después de que el Señor
le responde lo que va a hacer, porque tengamos en cuenta que en el capítulo 1 él le pregunta, en el capítulo 2 Dios le responde y en el capítulo 3 él ora en base a lo que Dios le responde. Entonces, en este verso, hermano, vemos 4 cosas en esta oración de Habacuc, después de que el Señor le responde lo que el Señor va a hacer. Número 1, dice Habacuc, escuché tu palabra y hubo temor en mí. 2, aviva tu obra. 3, sé que vas a mandar ira. Y 4, cuando mandes ira, acuérdate, Señor, de tu misericordia, es lo que está orando él. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Recordemos que el Señor ya le contestó a Habacuc. Sí, lo primero que dice el profeta es, escuché tu palabra. Escuché lo que vas a hacer. Escuché lo que viene y dice Habacuc, y eso a mí me causó temor. Fíjense lo que dice Habacuc. Me causó temor. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Esa debe de ser la actitud, hermano, de todo cristiano cuando uno escucha el evangelio no adulterado, prestar atención. Amén. Un evangelio sin mezcolanza. La actitud de todo cristiano es prestar atención. ¿Por qué? Porque un evangelio no adulterado nos causará, ¿qué a nosotros? Nos causará temor. Y el temor hacia Dios es lo que se ha perdido en estos últimos tiempos. ¿Qué dice Habacuc? He oído tu palabra y temí. Dice Habacuc, temí. El temor, hermano, es lo que debe de haber en todo cristiano. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios sigue siendo un Dios el cual tú y yo debemos de temer. Cuando Habacuc, hermano, escuchó lo que Dios iba a hacer, esto le causó, hermano, asombro. Le causó temor. Y es por eso que más adelante él pide misericordia. Pide misericordia. Sigue diciendo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Ahora mire bien, hermano, en el contexto de Habacuc, Dios iba a mandar un juicio. Si usted lee Habacuc detalladamente, Dios iba a mandar un juicio. Con esto vemos que esta palabra aviva se refiere precisamente a lo que Dios tiene decretado hacer. A eso. Sin embargo, esta palabra aviva se ha descontextualizado por completo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque esta palabra aviva la han interpretado como cuando hay un concierto de supuestos artistas cristianos donde todos brincan, donde todos se caen y dicen, ¿qué avivamiento hay aquí? Bueno, este no es el avivamiento que está diciendo Habacuc, ¿eh? Por otro lado, otros le ponen a sus grupos musicales aviva. Otros le dicen avivamiento a cuánta gente llega y se llena un lugar y dicen, pero ¿qué avivamiento hay aquí? Bueno, pregunta, ¿a qué aviva se refiere Habacuc, hermanos? Porque tenemos que recordar que dice, oí tu palabra y entré en temor. Oí tu palabra de lo que vas a hacer y temí. Y luego dice, sigue en esa oración, oh Jehová, porque ese oh es una expresión, hermano, de lamento. Oh Jehová, aviva tu obra, no la del pastor, no, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla a conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces, ¿a qué aviva se refiere Habacuc, hermanos? En los contextos, este aviva se refiere a lo que el Señor iba a hacer. ¿Qué va a hacer el Señor? Juicio. Eso es. Entonces, ¿qué está diciendo Habacuc? Habacuc está diciendo, Señor, este pueblo te ha dado la espalda, este pueblo está en pecado, este pueblo
se ha hecho indiferente. Este pueblo está más atento a sus placeres. Tú has decidido, Señor, a este pueblo meterlo en una prueba. Los vas a juzgar. Y Habacuc le está diciendo, aviva tu obra, aviva tu juicio, para que ellos, en otras palabras está diciendo, para que ellos no se burlen de ti. Aviva tu obra en este capítulo es, mire bien hermano, aviva tu obra en este capítulo es, ejecuta tus juicios, para que tu nombre sea santificado. ¡Qué oración, hermano! Pero a la vez le dice, pero no olvides de tu misericordia. Aviva tu obra en este capítulo es, en el contexto de Habacuc es, haz lo que tú has revelado que harás contra Judá, pero en medio de tu juicio, acuérdate de tu misericordia, Señor. Habacuc en esta oración está diciendo, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios airado, tú eres un Dios que ha decretado juicio, tú eres un Dios que no da por inocente al culpable, pero cuando des tus juicios, le dice Habacuc al Señor, no te olvides, Señor, de tu misericordia. Esa es la viva. No es la viva que hoy muchos hablan. No, esta es la viva. Que nadie se burle de ti. Pero acuérdate, Señor, de tu misericordia. Habacuc, hermano, le dice al Señor en esta oración, en la ira, recuerda tu misericordia. Por eso dice al final del texto, en la ira, acuérdate de la misericordia. Si lo mira al final del texto, así dice. Del versículo 2. ¿Por qué, hermanos? Porque sin misericordia, la ira de Dios consumiría nuestras vidas. Sin misericordia, la ira de Dios consumiría a su pueblo. Y sin misericordia, tú y yo, hermanos, no podemos alcanzar gracia. Jamás. Sin misericordia y caer en manos de un Dios vivo, es como dice el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿A qué viva se refiere Habacuc? A lo que Dios ha decretado hacer. A los juicios que Él va a traer. Pero le dice, pero acuérdate, Señor, de tu misericordia. Ahora mire bien, hermano. Habacuc no le está pidiendo que no derrame de su ira, porque Dios ya lo decretó. Habacuc no le está diciendo, Señor, no, que no venga tu ira. No. Es como si nosotros le pidiéramos al Señor, Señor, que no vengan esos juicios de Apocalipsis. No, Dios lo va a hacer. Aunque tú y yo ayunemos 40 días, Dios lo va a hacer. Entonces, Habacuc no le está pidiendo que no derrame de su ira, porque ya lo decretó Dios. Habacuc le está pidiendo, cuando derrames de tu ira, ten misericordia. Eso es lo que le está pidiendo, ten misericordia. Cuando yo pase esa prueba, ten misericordia. Pregunta, en este capítulo, si usted lo lee detenidamente, ¿Dios cambió, hermano, de parecer? No. Dios no cambió de parecer. Con esto vemos que la oración, hermano, no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para nosotros alinearnos. Eso es diferente. Yo quisiera que cambiaran las cosas, pero Dios dice, no, mejor alíñate. Alíñate conmigo. Alíñate con Dios. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Habacuc, hermanos, se está alineando a lo que Dios ha decretado, a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué le dice Habacuc al Señor? En la ira, acuérdate de tu misericordia. Repito,
Abacú no le está pidiendo que no derrame de su ira. ¿Por qué? Porque eso ya lo decretó Dios. Abacú le pide misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no cambió en nada. Con esto vemos, repito, que la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para alinearnos nosotros a sus planes. Para nosotros confiar en Dios. Para nosotros, en medio de nuestra prueba, hermano, le demos gloria a Dios. Porque miren los textos con los que empezamos. Abacú va a perder muchas cosas. Y aún así, él decide vivir en fe. Y aún así, él decide darle gloria a Dios. Confiar en Dios en situaciones difíciles no significa, hermano, que Dios va a cambiar las circunstancias. Por eso le dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Repito, ¿Dios iba a cambiar? No. ¿Dios iba a quitarle el juicio? No. ¿Qué quería Dios de Abacú? Que entendiera el profeta que en medio de esa prueba viviera por fe. Que entendiera que el corazón del profeta se alineara a la voluntad de Dios. Con esto vemos que Dios, repito, no nos dejó la oración para que nosotros cambiemos los planes de Dios, sino que Dios nos dio la oración para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. La oración tiene poder. No, Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene el poder. Abacú oró, hermanos. Pregunta, ¿cambió Dios de opinión? No. Abacú está sometido a la voluntad de Dios en este capítulo 3. Y aunque no entendía, Abacú decide orar, decide alabar y decide vivir en fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Abacú, hermano, sabía que Dios iba a actuar en justicia. Así de que tenemos que tener, hermano, cuidado cuando oramos. Muchas veces decimos, Señor, cambia las circunstancias. Y de repente oramos de esa manera. Pero a veces el Señor dice, no, el que te quiero cambiar es a ti. ¿Me estamos diciendo, Señor, cambia las circunstancias? ¿O estamos diciendo, Señor, ayúdame a mí para que yo me alinee a tu voluntad? Estamos más interesados en que Dios cambie las cosas, aunque nos cambie a nosotros. Dice el verso 2 al final, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Si Abacú, hermano, le está diciendo a Dios, ten misericordia, Señor, cuando ejecutes tus juicios. Ten misericordia en esa prueba que estoy atravesando. Ten misericordia con esa situación que estoy atravesando y que no entiendo para qué es. Ten misericordia. Por eso a veces, hermano, cuando oramos, lo único que pedimos a veces es misericordia. Señor, ten misericordia. Porque tú has decretado hacer algo. Ten misericordia de mí. Y es lo que está orando Abacú, ten misericordia. ¿Por qué? Porque Abacú, hermano, iba a pasar junto con el pueblo este juicio. Abacú iba a pasar esta prueba con este pueblo y iba a perder muchas cosas desde el versículo 17 al versículo 19. Estamos en un mundo caído, hermano. Sufrimos consecuencias de este mundo caído. Tenemos una naturaleza caída. Estamos en Cristo, pero sufrimos enfermedades por el pecado que heredamos. Y lo único que podemos decir, Señor, acuérdate de tu misericordia. Dios no está cambiando los planes aquí. El que tiene que cambiar es Abacú. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Ahora, como Abacú sabe que sí o sí el Señor va a traer juicio sobre su pueblo, ahora del verso 3 al verso 15, Abacú hace un recuerdo de las cosas que Dios hizo en el pasado para apuntar lo que Dios hará en el futuro. Así como Dios en el pasado trajo juicio, también mostró su misericordia.
Sí, así como Dios trajo juicio a Egipto, así también ejecutará ese juicio a Babilonia después de disciplinar a su pueblo. Habacuc comienza a hablar de cómo Dios ejecutó sus juicios en Éxodo, pero también cómo se presentó Él y en el futuro se presentará el Mesías cuando vino o cuando lo vemos en los evangelios, ya que el evangelio, hermano, trae dos cosas, gracia y juicio. Dice el verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Es decir, cuando Israel iba en el desierto, los reinos vecinos temblaban. Verso 8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Está hablando cuando el mar se abrió. Verso 9. Te descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. Cuando Josué peleó en Gabaón y se detuvo el sol y la luna, Habacuc está recordando todo lo que hizo el Señor, cómo trajo juicio a esas naciones. Verso 11, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de su fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Es decir, después de que Habacuc ora, hermanos, y sabe que Dios ha decretado los juicios, y ora por misericordia, y Habacuc se alinea a la voluntad de Dios. Ahora Habacuc en estos versos hace un recuento cómo Israel salió de Egipto, cómo Israel trajo juicio a Faraón, cómo Dios trajo juicio a Faraón, cómo Dios los cuidó en el camino hacia la tierra prometida y cómo Dios tuvo misericordia de Israel. En el verso 16, después de que habla todo eso Habacuc, empieza a hablar un poquito de cómo Babilonia va a venir y va a destruir Judá. Dice el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me entristecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué está diciendo Habacuc? Es eminente el juicio. El juicio viene. Oré y Dios no cambió. No cambió. Así como Dios hizo con Egipto, así hará con Babilonia también. Y lo está haciendo con su pueblo. Ya que Babilonia está cerca para arrasar Judá. Pregunta, hermano, ¿las circunstancias cambiaron o no?
No cambiaron y quizás tu circunstancia no va a cambiar, hermano. Puede ser. Puede ser que cambie, puede ser que no, no lo sabemos. Habacuc oró y Dios cambió, hermanos, no. Las circunstancias no cambiaron. ¿Sabe quién cambió? El corazón de Habacuc. El corazón de Habacuc se alineó con el de Dios. Y así tiene que ser. No es como esos falsos profetas modernos, ¿verdad? Donde dicen, vamos a orar, y dicen, a la de una, a la de dos, y a la de... A Dios no se le cuenta, hermano. O dicen, ahora, ya, ya, ya. A Dios no se le ordena. No se le ordena. Ahora mire bien, en base a lo que Dios va a hacer, Habacuc decide vivir en fe. Habacuc ya sabe lo que viene. ¿Por qué? Porque sabe que como el juicio es eminente, Habacuc sabe que va a perder todo. Él lo sabe. Él sabe que va a perder todo. Porque primero, recuerda, el capítulo 1, él se queja y dialoga con Dios, se queja de la injusticia. En el capítulo 2, Dios le responde, le dice, esto es lo que voy a hacer. Y en el capítulo 3 dice, oí tu palabra y temí lo que vas a hacer. Y él ora en este capítulo 3. Y Dios no cambió sus planes decretados. Entonces Habacuc se alinea con Dios. El corazón de Habacuc se alinea a la voluntad de Dios. Entonces, una vez que Habacuc entendió, hermano, que lo que Dios va a hacer es decretado por Dios, porque lo único que puede decretar es Dios, que lo que Dios va a hacer es eminente, Habacuc decide vivir en fe. Porque el justo por la fe, eso es lo que le dice el Señor. Va a venir una prueba difícil, pero el justo por la fe vivirá. Y Habacuc ya sabe, hermano, que como el juicio es eminente, Habacuc va a perder muchas cosas. Va a perder todo. Y por eso dice el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, aunque él sabía que todo eso se iba a perder. Pero mire lo que dice, lo que es vivir por fe, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero mire lo que dice, aunque. Es decir, vienen días difíciles, pero aunque. Viene la prueba, pero aunque. Estoy en una prueba, pero aunque. Voy a perder las cosechas, dice Habacuc, pero aunque. Voy a perder los ganados. Voy a perder la salud, pero aunque. Voy a perder los animales de los corrales, pero aunque eso suceda, yo me alegraré y me gozaré. Esa situación, hermano, no iba a ser fácil. Y esa prueba iba a tardar. Se iba a extender por muchos años. Porque usted sabe cuántos años fue llevado Israel cautivo a Babilonia. ¿Pero qué? Pero aunque. Yo no sé la prueba que vives cuánto tiempo va a tardar. Solo Dios lo sabe. Yo no sé si vamos a ser librados de la prueba. Solo Dios lo sabe. Pero aquí la enseñanza de Habacuc es aunque. Aunque. Habacuc decide vivir en fe
Porque eso fue lo que le dijo el Señor en el capítulo en el verso 4 del capítulo 2. Mas el justo por la fe vivirá. Eso es. Le voy a decir algo, hermano, que quizás es fuerte. ¿Sabe lo peor que nos puede pasar, hermano? ¿Sabe cuál es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar no es que nos diagnosticen una enfermedad. Eso no es lo peor. Sino lo peor que nos puede pasar es morir sin Cristo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Lo peor que nos puede pasar no es duro, es una enfermedad. Es que perdamos todo esto. Eso no es lo peor, hermano. Lo peor que nos podría pasar es morir sin Cristo. Lo peor que nos puede pasar es que moramos. No, es morir sin Cristo. Eso sí sería lo peor que nos podría pasar, hermano. E ir a una condenación. Eso sí sería terrible. Porque sí que una mala noticia, hermano, puede causar mucho dolor. Pero eso no es lo peor. Lo peor es morir sin Cristo. Eso sí sería lo peor, hermano. Esta oración, hermano, nos enseña a nosotros a vivir en medio de una prueba confiados en Dios y saber que lo que Dios hace es bueno. Lógicamente oramos por los enfermos para que el Señor los sane, pero el que los sana es el Señor dentro de su voluntad. ¿Y quién de nosotros podría decir aunque me falte la enfermedad, aunque me falte la salud, perdón? Habacuc, hermano, sabía, él oró, Dios no cambió. Dios no cambió. Y Habacuc sabía en base a eso que todo esto que nombra el verso 17, que la higuera no florezca, que las vidas no haya frutos, que falte el olivo, que los campos ya no den mantenimiento, que sean quitadas las ovejas, pues iban a ser robadas, las vacas. Habacuc sabía que todo eso lo iba a perder. Dice, yo sé que eso lo voy a perder. Porque el juicio era inminente. Dios le contestó. Mas sin embargo, hermano, Habacuc dijo, no importa. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas.